alcemos nuestra voz por el derecho a la vida, ¿cierto? Hashtag por el derecho a la vida. Por un país que ponga en primer lugar la defensa de la vida. ¿Y por qué esta guía hoy? ¿Por qué esta guía en este momento? ¿Cierto? Porque es importante, o más bien es necesario volver a hablar del derecho a la vida como un elemento fundamental. Pues, en últimas, por lo que ha venido pasando en el país este último año. Si uno se pone a ver, y seguía más adelante lo voy a desarrollar, pero aquí quiero como dar una introducción pequeña. Durante este año han pasado alrededor de 65 masacres en todo el país, siendo alrededor de 250 personas asesinadas, ¿cierto? Durante lo que ha corrido el año. Y no es que no hayan más personas que hayan matado en otras circunstancias en todo el país, pues, muy seguramente en los barrios de manera cotidiana o en algunos otros lugares se han presentado muertes violentas, pero hay una condición para que sean masacres, ¿cierto? Y a eso es lo que me quiero referir hoy. De acuerdo con Indepaz, masacre es un hecho violento, un homicidio que se da de manera colectiva, ahí sí, como decía nuestro presidente hace algunos días, pero que tiene unas condiciones particulares. Eso es que se da en condiciones de indefensión de las personas que fueron muertas o víctimas, son unas personas que están en condición de indefensión y que por lo general, no son los únicos, pero por lo general tienen una condición de vulnerabilidad. Son personas o campesinos o líderes sociales o indígenas o simplemente, como pasó algunos días, hace algunos días, en agosto y la última hace 2 semanas en Bogotá, pues son personas que están levantando su voz en contra de las condiciones que por exceso de la fuerza de la policía o del ejército, pues generan unas situaciones violentas y de víctimas en el país. Entonces, la contextualización que planteamos en este momento es esta, ¿cierto? En las últimas semanas, el país ha vuelto a escuchar noticias sobre masacres, muchísimas, pues, como les decía ahorita, alrededor de 65 en todo el año, y entre agosto y septiembre van alrededor de 20-25 hechos violentos donde mínimo son 3 personas asesinadas en el mismo espacio físico, en la misma circunstancia, por los mismos actores, ¿cierto? Y esos actores y esos actores son la guerrilla o las disidencias de la guerrilla que todavía quedan, los grupos paramilitares que todavía existen, otros hablan de los grupos o de los ejércitos privados que tienen los narcotraficantes por el control territorial y de las zonas donde se dan estos elementos, estos hechos, y por el tipo de violencia que se da a quienes son víctimas. Por lo general, vuelvo y repito, son personas que defienden los derechos humanos, son líderes sociales, son personas que levantan la voz a favor de la vida, por el derecho a la libertad, a expresar y a opinar libremente lo que piensan, a defender la tierra, a defender sus territorios, a defender la naturaleza, a defender los recursos naturales que tienen en sus territorios. Y este tipo de personas son de alguna manera corren el riesgo más fácil que otros de ser asesinados, ¿cierto? Aunque, como en el caso, si ya les pongo unos casos particulares, pues no necesariamente tienen que tener las condiciones. Esos hechos no es que no se vivieran, como dice allí, ese tipo de hechos no los vivíamos de esta manera y en la misma intensidad desde el 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del 2016, con el proceso durante 50 años, un poco más, Colombia ha sido un país violento. Lastimosamente, las últimas 3 generaciones nos hemos levantado escuchando todos los días
que el país vive un conflicto armado bastante amplio, bastante fuerte, donde se enfrentan el pueblo contra el pueblo, porque en últimas eso es la guerrilla o los grupos al margen de la ley, los grupos insurgentes y el ejército, pueblo alrededor del pueblo, ¿cierto? Con el pueblo. Sin embargo, después del 2016, con la firma del proceso de paz, la firma de los acuerdos y la construcción de esa paz estable y duradera, en Colombia se disminuyó bastante, podría decirse que en un 90-95% de este tipo de hechos. No es que se hayan disminuido las muertes, no, vuelvo y digo, los asesinatos se siguen cometiendo lastimosamente, pero en la forma como se vienen dando, de manera sistemática, de manera específica contra cierto tipo de población y en las formas, los hechos como tal, con la sevicia en algunos casos que se presentan, no se presentaban desde el 2016, ¿sí? O si se presentaban eran esporádicos. Haciendo un recuento, entre el 2016 y el 2019, en el país se dieron alrededor de unas 18-20 masacres en 3 años, lo que hoy, en el 2020, van 65 y entre agosto y septiembre van alrededor de 25, ¿cierto? Entonces, es mirar la complejidad y la dureza y la cruda realidad que tenemos hoy, ¿cierto? El país se está volviendo a convertir en un país que está privilegiando la muerte por encima de la vida, ¿cierto? Y que en últimas no estamos permitiendo construir ese proyecto, un proyecto de país en paz, y en paz no es la inexistencia del conflicto, al contrario, es que se solucionen los conflictos, que se haya diálogo, que se permita discutir, que haya una voz en contra, si se quiere, que pueda tener la crítica como elemento fundamental de discusión con el otro, ¿cierto? Sin embargo, pues hoy se está callando de una forma violenta a quienes están alzando su voz de protesta. Esta línea de tiempo de este año yo creo que es muy diciente. Durante todo el año, como pueden ver, hasta el 21 de septiembre, hasta hace 2 días, 3 días, se han cometido, dice ahí, más o menos 65 masacres. Y como podemos ver, 3, 5, 10, 8, y ahí son víctimas, pero pongámosles nombres, pongámosles rostros, pongámosles familias. Son 250 familias, 270 familias que han perdido sus seres queridos, ¿cierto? Por un conflicto que muchas veces son sin sentido o que tienen unos intereses políticos, unos intereses económicos muy particulares que generan desplazamiento, que generan destrucción de tejido social que no permite que la gente, que las personas, que las grupos, las comunidades en sus territorios se reúnan a pensar y a construir el país que ellos se imaginan y que ellos se sueñan. Y esta imagen creo que es aún más diciente. En el 70% de los departamentos del país han sucedido masacres durante todo el año. En el Nariño, ¿cierto? Podemos hablar de 33 y hay una muy sonada porque de alguna manera fue la más, con más despegue de los medios de comunicación, que fue la que pasó con los 8 jóvenes de Samaniego, Nariño, donde estaban departiendo en cuarentena y llega un grupo que no se sabe todavía quién es y empieza a disparar indiscriminadamente contra ellos y mata a estos ocho jóvenes. O los 5 niños y jóvenes que fueron asesinados el 11 de agosto en Cauca, en el Valle del Cauca, Cali, ¿cierto? Que también son hechos que se han dado por su crueldad, por la forma como se presentan, por las condiciones en las que está el país
se presentan han generado mucho ruido, muchísimo ruido en la comunidad internacional, en la población en general, o lo que pasó la semana pasada, los días 8 y 9 de septiembre, perdón, 9 y 10 de septiembre, después de que la policía en un acto de manera de exceso de fuerza matan, como lo demostró, como lo dijo Medicina Legal, de manera concedicia a este abogado en Bogotá. La gente sale a protestar, a decir que, no que está en contra de esa forma de utilización de exceso de la fuerza, y la policía empieza a remeter y a disolver este tipo de protestas utilizando pues sus armas de dotación y disparando a la población civil, matando alrededor de 10 personas. ¿Cierto? Este es el contexto en el que se da esta guía, ¿cierto? Un contexto de muerte, lastimosamente, ¿cierto? Un contexto en el que, por más que se dé esa situación, creo que es necesario que nosotros empecemos a decir, no es justo que por decir, por protestar o por hacer, por levantar nuestra voz de protesta, por decir no estoy de acuerdo con algo, se me respete la vida, se me niegue ese derecho. Y es una invitación a que nosotros levantemos nuestra voz por el derecho a la vida, podamos decirlo, podamos expresarlo, podamos explicitarlo de muchas maneras. Nosotros acá lo estamos haciendo desde la reflexión, desde la discusión, desde lo que sentimos como ejercicio, que es importante. Los 5 niños de Cali, ¿cierto? Fueron asesinados el 11 de agosto, los 8 jóvenes de Samaniego, los 10 de Bogotá, más los 180 o 200 heridos que pasaron la semana pasada en Bogotá, y que por eso el lunes 21 de septiembre se presentaron una serie de movilizaciones en todo el país, preguntándonos precisamente qué pasa, qué está pasando otra vez en este país, que nos ha tocado volver a sufrir con este tipo de situaciones. Bueno, y les voy a compartir una canción, un momentico, a propósito de esta situación. Por favor, la canción además tiene los subtítulos para que lo podamos leer, para que podamos leer la letra alrededor de ese ejercicio. Me confirman si están escuchando. Bueno, como pueden ver, esa canción es bastante fuerte, ¿cierto? La letra, lo que dice, todo, en últimas, tenemos un segundito que es bastante fuerte, me parece bastante fuerte, pero también es muy diciente de lo que está pasando en el país hoy. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, Albert, eso marca. Tranquilo. Es una crítica que se le está haciendo a la muerte. No estoy hablando acá de, pues, o a las decisiones que se toman cuando se asesina a alguien, cuando se le quita la vida a una persona, en última instancia. Por eso es necesario que nosotros empecemos a construir una ciudadanía activa y podamos decir sin miedo desde los diferentes espacios en los que nosotros estamos, que por encima de cualquier cosa hay que respetar la vida, por encima de las diferencias políticas, por encima de las diferencias ideológicas, por encima inclusive de las diferencias de género, sexo, raza, cultura. Por encima de todo está la vida. Por eso
es necesario que nosotros empecemos a hablar, a poner la vida como nuestro primer elemento o esa primer forma de entender el mundo. Sin ella no seríamos nada. En últimas, si nosotros no tenemos vida, si las sociedades no empiezan a construirse alrededor de eso, que es la vida de los seres humanos, de la naturaleza, de los animales, pues difícilmente podremos sobrevivir como especie. ¿Cierto? Matador acá en esa caricatura es bastante fuerte, ¿cierto? A unos les quitan la vida y a otros les quitan la vida. Y ahí muestra pues como a quiénes. Y la invitación que todos que se hacen esta guía, si la has leído, es eso, es a alzar nuestra voz contra la muerte, por el derecho a la vida, de todos los seres humanos, independiente de la condición social, política, ideológica, de género, etcétera. ¿Cierto? Y para eso voy a compartirles un pequeño extracto de un videíto, una conferencia que hizo Jaime Garzón en 1997, hace más de 23 años, en la Universidad del Valle. Ahí él nos decía, nos contaba una experiencia muy bonita que él tuvo con los guayús. Bueno, ya la van a entender. Muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traquetear, realmente era trocar. Esa me tocó traducirla con ellos. La experiencia era, ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía, ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Y eso era lo que yo les quería contar, ¿cierto? Que nosotros podemos construir el mundo en nuestro país a imagen y semejanza de nuestros sueños, a imagen y semejanza de nuestras aspiraciones. Por eso es necesario que alcemos la voz y empecemos a construir esa posibilidad de decir que la vida es lo más importante que nosotros tenemos. Jurídicamente, la vida es un derecho humano fundamental, es un prerequisito sin el cual el resto de los derechos no tienen sentido. Pues, sin la vida no somos nada, como les decía ahorita. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgado en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después de que la humanidad se mató, fueron alrededor de 20 millones de seres humanos que se mataron por un asunto político,
los mismos estados se reúnen y empiezan a preguntarse, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a construir otro paradigma, tenemos que empezar a construir otros modos de relacionarnos con el ser humano, con el otro, ¿cierto? Y establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Eso, en pocas palabras, es que los estados nacionales, los países, los gobiernos deben garantizar las condiciones necesarias para proteger la vida de cualquier persona y de cualquier agresión por parte de otros individuos y sancionarlos de manera severa. Es decir, en este caso, pues, a través de un juicio y con las penas que sean necesarias para proteger la vida humana. La vida está por encima de todo. Entonces, nuestro deber como ciudadanos es proteger la vida, ¿cierto?, de todos los que habitamos este país. Y en ese sentido, la invitación es alzar la voz por el derecho a la vida. Porque no es posible construir un futuro sin la existencia de humanidad. Porque para construir una sociedad en paz es necesario poner por encima de cualquier interés particular. Que el fracking es muy bueno para la economía, que la explotación de Tribagá, la construcción del puerto de Tribagá va a ser excelente porque va a permitir mayores recursos económicos, pero el desastre ecológico que va a tener eso va a ser fundamental, o que vamos a permitir el fracking en Santurbán, vamos a poder sacar más petróleo, sí, pero es que se va a acabar el agua de la población, de por lo menos unas 3 o 4 millones de habitantes de Santander, norte de Santander y Boyacá, por decir alguna cosa, ¿cierto? Por encima de todo está el derecho a la vida, que es un derecho humano colectivo. Y en últimas, la invitación es a construir un país, un mundo, un espacio vital donde se entretejan sueños, frustraciones, alegrías, rabias, encuentros, desencuentros. Es el lugar que nos permite ser como somos, sin importar el resto, más que sin importar, es sin discriminar al otro y sin permitir que me discriminen a mí, en tanto me voy construyendo como ser humano, desde mi subjetividad, desde lo que voy queriendo para mí, para mi vida y para los que vienen conmigo. Construir un mundo más humano, en últimas es eso. Por eso la invitación a este ejercicio es que nos unamos a una campaña que se llama Por el Derecho a la Vida. Y el logo, de alguna manera, de este ejercicio es bien interesante. La imagen de la paz, representada en la paloma, el país representado en el mapa de Colombia, y a escala global, a escala planetaria, representada en esa imagen que es el globo terráqueo. Aquí hay pues como algunas referencias bibliográficas. Muchísimas gracias, eso era lo que les quería contar el día de hoy.